Listo, ya estoy grabando. Ah, sí, qué bueno. Y te oigo como espíritu chocarrero. Voy a deshabilitar mi micrófono para que puedan Oye, seguir. no, espérame. A Me ver, dice dime. Blanca, bueno, no sé por qué no tiene su Blanca micrófono, no le Cecilia escucho. tiene nada más audífonos, pero no tiene micrófono. Ah, bueno. Blanquita, si me escuchas, hay un icono que es una bocinita en la esquina inferior derecha. Dale clic ahí y Está bien este podemos ver esquema de enseñarles si esta herramienta. ahí hay un mezclador de sonido y tienes habilitado lo que es tu micrófono. Tampoco, Por favor. ni idea. Conocí otra que no la he podido recuperar. Blanquita, ¿sí me escuchas? Blanca Cecilia. Soy el maestro Oscar. Ah, que sí te Excelente. escucha. Bueno, a ver, intenta por favor lo que te indiqué. Es un pequeño icono de una bocinita y ahí viene configuración de sonido, tanto audio como micrófono, bocinas y micrófono. Sí, todas las laptops tienen micrófono. Todas las laptops tienen micrófono. Si no, bueno, de cualquier manera la comunicación estará entonces a partir del chat contigo. No te preocupes. Listo, pues a la hora que quieras, Fernando. Voy a deshabilitar mi micrófono. Cualquier cosa me escriben. Perdón, entonces ella no puede, no No tiene puede micro. hablar, no. Ah, Nada más puede escuchar. nos ve y nos ¿Sale? escucha. Así Bueno, es. Sale. este, Deshabilito mi micrófono. Cualquier cosa me mandan mensaje. perfecto, muchas gracias. De nada. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Eh, Iniciamos esta primer sesión. Blanquita, pues bienvenida. Y con la ventaja de esta tecnología que quedará grabada para todos este primer encuentro. Y ya nos iremos poniendo de acuerdo para buscar el horario que de preferencia le acomode a los que más puedan. Y si no, bueno, pues estará la posibilidad de tener este medio, que es un medio para todos. Discúlpenme, estoy nada más aquí acomodando el horario para que la sesión dure el tiempo programado. Permítame un momentito. Está Ana Gabriela Rentería también conectada. ¿Ya llegó? Ah, muy bien. Muy bien. Bueno, ya está también Ana Gabriela Rentería. Bienvenida. Buenas tardes. No sé si tengas tu micrófono, Ana Gabriela, para que a ver si te podemos escuchar. Bueno, supongo que me escuchas y me ves. Hazme un favor también tú, Blanquita, escríbeme para saber si seguimos vigente, para saber si me estás viendo y escuchando, Blanquita, por favor. Igualmente tú, Ana Gabriela. Muy bien, gracias, Blanquita. Muchas gracias. Ahora espero a ver qué nos dice Gaby. Ah, muy bien, perfecto. Perfecto. Bueno, pues bienvenidas y al resto del grupo igualmente un gusto.
como hemos estado viendo ya esta primer semana, me gustaría preguntarle a ambas que ya están conectadas y escribiéndome, si ya tuvieron la posibilidad de hacer una parte de las lecturas que les encomendé. No sé si ya pudieron adelantar algo. Ok, Blanquita, muy bien, muchas gracias. Sí, entonces Blanquita me confirma que ella ya leyó los 3 capítulos. Gaby, los estás leyendo base en la parte de la dignidad. Ah, muy bien. Sí, ya prácticamente en el cierre de lo que les encomendé. Ok, nada más como una referencia. Van a encontrar en la plataforma que subí hace un instante el documento que me van a ver mi mirada, quitarla de la cámara y voltear a ver el apunte que yo traigo, que es el resumen que yo hice, el resumen que ustedes hicieron, también yo me di a la tarea de hacerlo, obviamente. Y quiero rescatar que dialoguemos como el sentido, porque esta primer lectura nos da el sentido a la sesión completa. Ciencias humanas y la catequesis, que en realidad en términos de contenido y enfoque es ciencias humanas y la catequética. Y ya la catequesis se encontrará a su sitio, pero es ciencias humanas y la catequética, el enfoque real y el nombre que debería de tener la materia. Me preguntarán entonces por qué no se llama así, porque en el plan de estudios entregado a Secretaría de Educación Jalisco aparece el nombre de Ciencias Humanas y la Catequesis. En realidad es Ciencias Humanas y la Catequética. Haciendo esa aclaración, les platico, ¿por qué invitarlos a hacernos la pregunta que les planteé en el foro sobre si la relación entre ciencia y fe, entre razón y fe, son antagónicas, o cómo es la relación entre la fe y la ciencia, entre la iglesia y el mundo de los científicos? Y entonces, este planteamiento de inicio es importante porque, como pudieron leer en el objetivo general de la materia, pues resulta que vamos a profundizar en este mes sobre un asunto muy importante, que es preguntarnos si la catequética es ciencia y qué nos ayuda a sostener que lo sea en caso de que lo sea. Pero también la catequética, si se relaciona con las ciencias humanas, ¿qué entendemos por las ciencias humanas? ¿Qué entendemos por ese proceso? Y resulta que en el proceso de las ciencias humanas, pues es un universo de ciencias. En el caso de la catequética, va a circunscribir su diálogo con algunas de estas áreas de la ciencia muy específicas. Y como ven en el programa, si recorren el programa de la materia para este mes, es justificar que la catequética tenga estatuto de ciencia en sí misma. Y luego, la posibilidad del diálogo entre lo catequético con las ciencias humanas, específicamente de las ciencias humanas, vamos a ponernos a dialogar con las ciencias de la educación, las ciencias de la comunicación y la ciencia teológica. Esos 3 grandes escenarios de las ciencias son con los que la catequética construirá gran parte de su razón de ser y gran parte de la interdisciplinariedad con la que se va a mover, y gran parte de la construcción de estas multimiradas a favor de la razón de ser y el objeto de estudio de la catequética, también como un postulado de carácter metodológico, organizado, científico, progresivo. Entonces, en concreto, la catequética dialogando con ciencias de la educación, con ciencias de la comunicación y con la ciencia teológica.
también habrá quien dirá ciencias teológicas en plural. Este va a ser el recorrido que haremos. Sin embargo, el punto de partida valdría vale la pena no perder de vista o no presuponer un elemento de aclaración inicial. Es decir, hoy en el siglo XXI, en esta iglesia de muchos rostros, iglesia católica con muchas miradas, una pregunta fundamental es: ¿cuál es la posición de relación que tiene hoy la iglesia respecto a las ciencias contemporáneas? Y hay quien sigue sosteniendo que la fe de la iglesia y la ciencia no tienen nada que ver una con la otra. Hay quienes dicen que la relación es una relación de oposición. Hay quienes dicen que la relación entre la iglesia y la fe católica nuestra es una relación de distancia, que es lo mejor. Habrá quien piensa que la ciencia en realidad es el intento agresivo y violento de trasladar a Dios a la zona del olvido, es decir, la ciencia de manera como engreída está pretendiendo tomar el lugar de Dios, descalificar a Dios, mostrar lo poco necesario que es Dios para los hombres y mujeres contemporáneos, porque basta el proceso de la ciencia y lo que en ella se descubre, donde prácticamente cada vez Dios tiene menos razón de ser, y habrá quien generará ese tipo de opiniones pensando que la ciencia pedantemente quiere instaurarse en el lugar de Dios y por lo tanto es la enemiga pública más grande que tenga la fe en la iglesia o las grandes religiones en el mundo, porque la ciencia es esta gran desmitificadora de lo religioso y por lo tanto pues un enemigo. Y hay quien piensa eso hoy en pleno siglo XXI. También hay quien piensa que la ciencia y la fe pueden dialogar o se pueden encontrar o pueden tener mutuos aportes y cada quien desde su trinchera, pero sin cerrarse a la posibilidad de encontrarse, etc. Ustedes conocerán muchas de estas posturas, obviamente, y tendrán también la suya. Para quien está en el mundo de esta formación profesional en lo catequético e iniciando la carrera de la catequética como licenciatura, pues viene bien preguntarnos, antes de meternos al mundo de lo catequético, su encuentro con las diferentes ciencias humanas es preguntarnos, bueno, este aspirante a catequeta, ¿qué piensa acerca de cuál es la relación entre su fe y la ciencia? O la razón y la fe. Y es importante contestar y dar una respuesta. Bueno, todo esto está detrás de la intención de la primera lectura que les encomendé, que es exactamente conocer la postura de los últimos 5 papas, al menos, que han manifestado a partir de la Pontificia Comisión de las Ciencias, que se inauguró en la ciudad de Roma, en el Vaticano, una comisión pontificia que atiende esta postura de la Iglesia promotora de la ciencia, y para estar más allá de las respetables opiniones personales, es importante conocer la visión y la posición de los últimos papas respecto a la ciencia y sus pronunciamientos de cuál debería de ser entonces la relación entre la iglesia y la ciencia, entre la fe y lo científico, entre los procesos de razón objetiva y los elementos del lenguaje creyente, del lenguaje teológico, del lenguaje religioso propio del mundo de la religiosidad humana. Y entonces los elementos que están ahí, pues el magisterio de la iglesia, especialmente los papas en los que se cita el documento que les invité a leer, pues hacen un pronunciamiento al respecto. Ese es por ahí el punto de partida
¿Cómo vamos? ¿Cómo lo ven? ¿Qué me pueden contestar por ahí, Blanquita y Ana? Mientras ellas me van contestando, yo ahorita leeré algo que me quieran ellas escribir. Quiero invitarles a retomar y a dialogar elementos de lo que será pues este primer resumen, este acercamiento y esta reflexión que ustedes puedan hacer respecto a esta información compartida con ustedes. Entonces será importante. Bueno, aquí retomo lo que dice Gaby y Blanquita. Claro, Gaby dice, estoy de acuerdo con que el documento de la ciencia y de la fe no deben estar separadas, sino que son complementarias. Blanca Cecilia dice, pues a mí en lo personal se me hace muy interesante el punto de vista de que la ciencia y la fe se complementan. Así es, y por ahí va a ir. Miren, metiéndome a la primer parte del documento que tuvieron a bien leer y que lo tienen completo. Yo nada más rescaté 3 partecitas de ese documento que es más amplio, que es, bueno, la relación entre razón y fe. Y yo me permití sacar, y lo haré de manera muy ágil, 10 puntos que me parecen fundamentales rescatar. Así es, 10 puntos, les repito, este documento lo tienes ya ahí en la plataforma, con el cual tú puedes contrastar tu resumen. Puse una tercera columna que ya la tienen en el esquema del resumen, que se llama comentarios, dudas del estudiante, que también en este caso, en la grabación que tengo aquí a Gaby, a Ana Gabriela y a Blanca Cecilia, me podrán ir haciendo las preguntas que quieran. Y los demás, obviamente, cuando me manden su trabajo a la plataforma, atenderé las preguntas que aparecen ahí y me permitiré irles contestando vía plataforma, y en la siguiente sesión, dentro de 8 días, me permitiré retomar algunas dudas y aclarar alguna pregunta que me hayan planteado en el formato de su resumen. Respecto al primer tema, razón y fe, me parece importante, uno, como primera idea, rescatar que al menos los últimos 5 papas que se dirigen a la Pontificia Academia de las Ciencias, todo lo que han dicho respecto a razón y fe, como dice el documento, pues se ha convertido ya en un patrimonio espiritual, porque lo que van a aportar en este documento estos papas respecto a la postura de la Iglesia, respecto a la ciencia, pues es esta riqueza de mirada donde nos invitan a los creyentes, hombres y mujeres de hoy, pues a meternos en estos horizontes importantes, abrir nuevos horizontes al hombre contemporáneo, especialmente en lo que hace a su condición científica. Es decir, el hombre creyente necesita abrirse a los horizontes de la ciencia, y ya veremos por qué. Como primera idea que me parece bella y muy oportuna. Segunda idea, estos papas expresan a través de sus opiniones respecto a la Pontificia Comisión de las Ciencias, van a manifestar que la relación que debería existir entre la razón y la fe, o entre la ciencia y la religión, donde la persona humana y el bien común, y en rasgos más generales, entre la tecnología y la moralidad, debe ser una relación de cercanía, de diálogo, de colaboración, y eso es fundamental. La tercera idea de esta parte de la relación entre razón y fe es que estos papas en sus abordajes han observado en primer lugar y por encima de todo que a nivel de principio las dos verdades, la verdad de la fe y la verdad de la ciencia, nunca se pueden contradecir entre sí. Qué interesante, ¿eh? Pero también qué atrevido, fíjense. La verdad de la ciencia y la verdad de la fe no deberían contradecirse entre sí. Y estos papas han destacado que cuando ocurre, cuando hay contradicciones entre la ciencia y la fe, no tiene que ver con que necesariamente la fe y la ciencia estén equivocados. Probablemente tenga que ver más bien con que de repente tendrá que ver con algunos procesos
de querer absolutizar una mirada contra la otra. Y entonces nuestros pontífices dirán y van a rescatar lo importante que es aprender a hacer una lectura adecuada y no equivocada, de esta manera de decirlo, de abordar el libro de la naturaleza o el libro de la revelación. Es una metáfora bella que usa el texto los papas, es decir, finalmente el mundo de la ciencia va a meterse a escudriñar lo que se llama el libro de la naturaleza, y los creyentes a escudriñar el libro de la divina revelación. Y estas ambas búsquedas deberían estar en colaboración, y por ahí va a ir toda la reflexión. La cuarta idea me parece importante rescatar es que van a ver que va a haber un papa muy activo en los comentarios en el documento, todos, pero obviamente quien va a aventar la casa por la ventana y hará una gran promoción de esta pontificia comisión, pues es el papa, o fue el papa Juan Pablo II. Y entonces nos dice una cuarta idea de esta parte. Desde la perspectiva de Juan Pablo II se puede observar en un nivel más profundo su intervención cuando él afirma que la ciencia y la fe son complementarias y que su relación se comprende mejor en forma de círculo. Es decir, fe y razón son como dos alas con las que el espíritu humano se eleva para contemplar la verdad. Eso es bellísimo. Fe y razón como dos alas que permiten exactamente que el espíritu humano se eleve en la búsqueda de la verdad, sin caer en absolutismos, ¿no? Ambas importantes, ambas necesarias para elevar el espíritu humano. Bella expresión de Juan Pablo II. Y continúa esta primer parte diciendo, pues, y afirmando que la ciencia, por una parte, ¿qué le puede regalar a los procesos de la fe? Pues la ciencia le puede regalar a la fe un proceso de purificación, sobre todo de los errores y de las supersticiones. Y la fe, por su lado, puede purificar a la ciencia de idolatría y de falsos absolutos. Es decir, la riqueza de ambas verdades beneficia a la otra. A una le permite crecer sin sustento y de manera crítica, que es un riesgo permanente de los hombres y mujeres que tenemos fe, y la fe permite no perder esta bellísima mirada del todo, del sentido, de la búsqueda de significado, de razones vida, que no necesariamente son los puntos de búsqueda de la ciencia, tampoco deberían de serlo, si no, no serían ciencia, serían teología o filosofía, pero la fe permite regalar este equilibrio, ¿no? De no caer en absolutos en donde no los hay, o convertir dioses donde no existen. Esa es una parte importante. También, especialmente Juan Pablo II, va a invitarnos en que tanto la razón y la fe, ambas pueden dirigirse hacia un mundo más abierto, hacia un mundo en el cual ambas sean activas y sinérgicas. Interesantes las expresiones. Activa la fe y activa la ciencia. En diálogo, en encuentro, abiertas, y con una capacidad de generar una relación desde la objetividad y de la confianza de encontrar verdades sustentadas y verdades que den sentido a la vida de hombres y mujeres. Entonces, esta relación, pues obviamente invitada a ser así, activa y sinérgica. Continúa el documento diciendo que ambas, la razón y la fe, pueden dirigirse hacia un mundo mucho más abierto y a un mundo mucho más dialógico, y entonces evitar caer en estos dualismos donde pensemos que una cosa, la fe o la ciencia, en realidad deberían de ser antagónicas. Hasta aquí queda claro, pues, que la posición eclesial es hoy categórica. Ciencia y fe dialogan,
se co-construyen. Nos permite tener una mirada mucho más equilibrada. Una séptima idea de esta relación, cuando el Papa dice, bueno, por eso la razón o la ciencia, cuando se encarga de revisar el hábito de la fe, se da cuenta que qué pasa con una persona que presenta una mente robusta y creativa, y se abre desde su fe al elemento que le regala la ciencia, puede generar que esa persona robusta y creativa en su visión y en su mirada pueda ser generadora de una positiva investigación científica. O sea, eso es algo bello. Una persona que cree y que además está abierta a los elementos objetivos de la ciencia, pues le va a permitir generar procesos de creatividad, de transformación personal y social desde la fe y desde la certeza de los elementos disponibles objetivamente por las ciencias. Entonces eso es muy esperanzador y me parece bello. El Papa Juan Pablo, octava idea, segundo, se refiere al tema de la verdad revelada y de la verdad que se descubre empíricamente. Y se refiere así, la verdad revelada, pues tiene que ver con la fe. Y la verdad que se descubre empíricamente tendrá que ver con la ciencia. Y él dice que observó que no existe ninguna contradicción entre la ciencia y la religión, a pesar de que la ciencia necesita estar en armonía con la sabiduría y la ética, con otras áreas, pero no se contradicen. Y eso será bueno que sea un punto de partida de este curso y parte de las convicciones a construir a lo largo de la licenciatura en catequética. Ciencia y religión no se contradicen, no se contraponen, dialogan, se encuentran. De ahí que la novena idea sugerida por Juan Pablo II sea que también se acepta que a lo largo de la historia y también en este periodo de mucho avance científico, de también mucho avance en la reflexión, por ejemplo, de las ciencias teológicas, pues sigue habiendo contradicciones y divergencias entre la iglesia y la ciencia. Las hay, pero a la razón de que las haya se puede buscar exactamente por la finitud de nuestra razón, que a veces es limitada en su alcance y por lo tanto propensa a que cometamos errores. Si hoy tenemos encontronazos entre el mundo de la fe y el mundo de la ciencia, no es porque las verdades de la fe y de la ciencia se contrapongan. Más bien tiene que ver con el factor humano de si el científico se vuelve no dialogante y se cierra en absolutos de lo que descubre, y el creyente, el que construye desde la fe sus verdades, cae en esquemas dogmáticos o de fanatismos, es decir, defiende las verdades de manera violenta, declarando a un enemigo al cual hay que convencer de que la verdad religiosa es la verdad. Y entonces estas posturas que se dogmatizan en su propia trinchera no le hacen bien a la posibilidad del encuentro entre hombres y mujeres que crecen en los bellos aportes de la ciencia y en los bellos aportes de la fe o de la religiosidad, incluso más allá, obviamente, de la fe cristiana o católica, ¿no? Nos referimos a todo el acontecimiento religioso de hombres y mujeres de diferentes credos. Independientemente del credo, lo religioso y lo científico estrechos y van de la mano. Y la última idea que se rescata en este primer tema es que la ciencia debe volver de una extrema especialización a una visión abarcadora. Advierte el Papa, quien está en el mundo de la ciencia se dedica tanto a saber mucho de poquito, se hiperespecializa, que a veces el riesgo de la superespecialización de los científicos es clavarse en un sector de la realidad y olvidar la totalidad de la realidad. Entonces, la fe acompañará para quien esté en ese mundo de búsqueda de la verdad empírica, no se pierda, no se quede atorado en lo poco y se le olvide el sistema de las realidades en las que vivimos. Así como la advertencia que también hace el Papa
del hombre que busca a Dios, que busca las verdades reveladas y que de repente desconecte elementos del lenguaje y que desarrolle una conciencia mágica por no tener elementos de lenguaje y de verdades y de herramientas y de miradas y de paradigmas que la ciencia le regala a hombres y mujeres de hoy, de tal manera que no crezca con una fe ingenua, infantil, que le falte esos elementos. Bueno, estas 10 ideas me parece que permiten plantear esto que ya Gaby y Blanca han puesto por escrito, que es esta parte de decir ciencia y fe, o razón y fe, dos alas que permiten volar al espíritu humano al encuentro de las realidades y de la verdad. Y eso me parece que es un buen resumen. Muy bien. Bienvenida, Gleudi. Ya llegó Gleudi. Bienvenida. Hasta ahorita me estoy dando cuenta. Qué bien que ya estás con nosotros. Hasta aquí es un poco compartir el sentido del por qué es importante hacer una reflexión entre razón y fe y que sea no la opinión del profesor en turno, sino son posiciones del magisterio pontificio respecto a las ciencias. Muy bien, esperaría y les preguntaría tanto a Gaby como a Blanquita y a Glaudi, que no sé cuánto tiempo lleva escuchándonos o participando, que puedan poner sus opiniones respecto a la primera parte. Bueno, eso es respecto a la primera lectura sobre la razón y la fe. Es importante que entonces superemos este esquema que ha estado presente en muchos procesos o paradigmas de la evangelización, de la catequesis, de la formación religiosa, de pensar aquellos famosos debates clásicos, ¿no?, que se daban a la hora de tocar el tema. Pasaba mucho en México, de cuestionar si el Génesis, cuando habla en sus dos relatos de la creación, son unos absurdos desde el punto de vista científico, y entonces los maestros de ciencias preguntaban, su teoría creacionista no se sostiene, es una ingenuidad, son infantiles intelectuales, y entonces hacían una crítica científica a un texto teológico. Y luego los que estábamos clavados en el mundo de lo teológico, desde ahí decir, pues la evolución contraviene y contradice a la voluntad de Dios, al Dios que crea, al Dios que todo lo hace, y lo demás es un intento ateo o agnóstico de pegarle a la verdad de la teología del Dios revelado que todo lo hizo. Y entonces se daban estos clásicos, ¿no?, encontronazos entre la fe con las posturas científicas. Ese es un reduccionismo que yo espero que vayamos superando. Si quienes están a la cabeza de la iglesia como pastores, como son los papas, es importante que demos a conocer y que conozcamos nosotros que el magisterio pontificio respecto a las ciencias es esto que acabamos de dialogar. Ustedes se van a fijar ahorita, entresacamos un resumen, pero están las citas, están documentados, fechas, días, momentos, contextos, dónde estaban cuando se referían a los asuntos de la vinculación entre la fe y la ciencia, vinculados en encuentro, en diálogo. No los discursos durante mucho tiempo de presuponer que la ciencia es la pretensión prepotente y autosuficiente de los seres humanos por desbancar a Dios. No, cada uno en su proceso y en su trinchera, como ya iremos profundizando. Ok. Les invitaría a quienes me están escuchando, me escriban algo. Ya escribió algo ahí Blanquita, refiriéndose a que está de acuerdo en que ni los estudiosos de la ciencia ni los religiosos deben centrarse en su disciplina, sino abrirse al otro con criterio, claro, o sea, entre otras cosas,
Muy bien, sigo esperando ahí sus participaciones. Paso al segundo tema. El segundo tema y la segunda lectura tiene que ver con los valores culturales de la ciencia. Y aquí lo hago de manera rápida. Rescatar ideas que finalmente ustedes resumieron. Es bien interesante porque es decir, bueno, y finalmente, ¿qué valores puede tener lo científico? Porque luego de repente se piensa, la fe tiene valores, la ciencia como quiere destronar a Dios, pues más bien se mueve con malas pretensiones o con antivalores y demás. Es también necesario desmitificar esa parte. Y nuestros papas, los pontífices que se dirigen a la promotoría de las ciencias desde esta instancia, ¿no? De la Pontificia Comisión de las Ciencias, fundada por papas, promovida por ellos, promover a los grandes científicos invitados a formar parte de esta Comisión de las Ciencias, bueno, pues habla de esta vocación desde hace muchos siglos de que la Iglesia siempre ha sido promotora de cultura y de cultura universitaria y de cultura de alto nivel y de investigación. Y ha habido obispos y sacerdotes y grandes laicos cristianos, creyentes, que han sido padres en las ciencias que fueron, en los campos donde fueron investigando. Entonces, es una cuestión de vinculación. No me meto con el tema que van a ver interesantísimo, cómo se cita constantemente a Galileo, como esta expresión histórica que tenemos de quién representó Galileo como este símbolo de esta ruptura que había, de esta desvinculación que había, que estas ciencias que nacían atentaban con la posibilidad de la fe en Dios. Entonces, ustedes ya podrán profundizar en ese documento que me parece muy interesante, como toda esta cuestión. En este tema de los valores culturales rescato, a pesar de que ahí yo les puse, dado la amplitud de esta segunda lectura, rescato 11 ideas, me referiré solamente a 2 o 3. La primera es, cita el que en ese momento estaba al frente de la Pontificia Comisión, que los antropólogos en general coinciden en que la cultura debería ser considerada como un conjunto de formas aprendidas y de comportamientos y de adaptación y no como patrones heredados. La cultura es una característica típica del hombre que no se guía con rigidez por leyes determinantes que lo ubican dentro de un marco particular, sino todo lo contrario. Porque el sujeto es un animal que se autoexplica y en cierto modo se autoconfigura y nunca cesa de expresarse ni de nombrarse y está en desarrollo continuo, en cuyo centro está su libertad y esa libertad se llama cultura y es diferente a la naturaleza. Estas primeras 3 ideas son bien importantes porque van a mover un paradigma clave que también es interesante que nosotros lo estudiemos. Durante mucho tiempo hablamos y dijimos que el ser humano ontológicamente se define desde su natura, sí, pero también desde su cultura, es decir, no solamente es un asunto ontológicamente que mueve los principales elementos matrices de la esencia humana, porque hay elementos del contexto, de lo social, de la circunstancia, de la historia de los pueblos, que también configura y reconfigura el hacerse humano. Que la libertad del ser humano está contextualizada, está circunstancializada y que por lo tanto este sujeto que va construyendo su libertad personal y con otros, va construyéndose así, reconfigurándose así y a los otros y genera cultura. Y al generar la expresión de la cultura, resulta que un valor que se va a suscitar en lo que diría Paulo Freire, hablando de la antropología del sujeto inacabado, la antropología del sujeto en construcción, es que todo sujeto que está construyéndose a sí mismo y con otros, pues obviamente va a echar a andar dinamismos de curiosidad. Y su curiosidad lo va a hacer mover dinamismos de búsqueda. Entonces, toda curiosidad mueve a la búsqueda y toda búsqueda abre los dispositivos de la esperanza. Por eso Freire dice, no hay curiosidad sin búsqueda
y no hay búsqueda sin esperanza. Y un sujeto, o un hombre, o una mujer, o una sociedad que mueve curiosidad, búsqueda esperanzada, genera cultura. Y uno de los elementos que permiten curiosear, buscando, con esperanza, situar la realidad donde está parado este sujeto inteligente y libre, pues descubre la ciencia. Y entonces es interesante que en esta segunda lectura se diga, bueno, habría que considerar que la ciencia es un valor humano. Es un valor porque nace del derecho a la curiosidad, a la búsqueda y a la esperanza que está en los sujetos. Sí, pero dentro de una circunstancia. Y no es lo mismo curiosear en México que hacerlo en Japón, hacerlo en África Central, que hacerlo en Berlín, ¿no? O que hacerlo en Tokio, o con los hermanitos o las hermanitas mijes en Oaxaca. Entonces, los elementos de cultura, habría que decir que todos los hombres y las mujeres de todo el tiempo, en algún momento, han tenido la necesidad de encontrar respuestas a lo que les pasa en su entorno, intra o intersubjetivo y en sus circunstancias. Y apareció el hombre, que se volvió también búsqueda y curiosidad científica. Es un valor y eso es bien interesante. Otro elemento que les pongo a su consideración es una sexta idea que rescato. Antes de hablar de los valores culturales de la ciencia, podríamos decir que la misma ciencia representa un valor para el conocimiento humano y para la humanidad. Ver la ciencia no como el antagónico de la fe, sino como la expresión de un valor lógico del hombre que por naturaleza es inacabado, es curioso, busca encontrar sentidos y explicaciones a lo que le pasa. Por lo tanto, este documento de nuestros papas dice, le debemos a la ciencia el hecho de que hoy tengamos una mayor comprensión del lugar que ocupa el hombre en el universo. Eso es bello. Le debemos gratitud al mundo de la ciencia por permitirnos comprender hoy mejor el lugar que ocupamos los seres humanos en el universo, con mayor sensatez y precisión, de las conexiones entre la historia de la humanidad y la historia del cosmos, de la cohesión estructural y la simetría de los elementos que componen la materia, de la enorme complejidad y al mismo tiempo la asombrosa coordinación de los propios procesos de la vida. Wow, la ciencia nos han servido y regalado muchos elementos de los cuales habría que expresarnos quienes no estamos en el mundo profesional de la ciencia, agradecidos, porque todos somos, o se pretende que todos seamos beneficiarios de esos enfoques científicos. Hay una expresión muy interesante, que es la octava idea que yo rescato en esta segunda parte, que dice, es gracias a la ciencia que somos capaces de apreciar cada vez más la maravilla del ser humano. Bueno, a mí me parece que eso lo dice todo. Gracias a la ciencia somos capaces de apreciar cada vez más la maravilla del ser humano. Porque la ciencia puede colaborar para unir mentes y corazones, promoviendo el diálogo no solo entre cada uno de los investigadores de las diferentes partes del mundo, sino también entre las naciones y las culturas, brindando una inapreciable contribución a la paz y a la armonía de los pueblos. Juan Pablo II. Es decir, qué bellas miradas, ¿no? Unidad, integración, gratitud del mundo de la fe con el mundo de la ciencia, que nos regala situarnos, agradecer la maravilla que es el universo, la maravilla que es que somos parte de eso, nos resitúa incluso desde el punto de vista de la sana sustentabilidad ecológica, el lugar real que ocupa el sujeto humano en medio de esta gran realidad que es el cosmos y el universo. Juan Pablo II también afirma que la defensa
de la razón y de la ciencia es una necesidad prioritaria de todas las culturas. Los eruditos encontrarán en la iglesia el mejor aliado para esa lucha. Quiero rescatar esa expresión porque me parece genial. Fíjense, la iglesia es una aliada para todos aquellos que están en la defensa de que la razón es una necesidad prioritaria para todas las culturas. Culturas con elementos objetivos de cientificidad, críticas con razón, vinculando de manera adecuada los efectos y sus causas, entendiendo dónde está el límite, la explicación, y que todo científico en el mundo que quiera defender eso, que sepa que la iglesia es una casa donde eso se cuide y se defiende. La iglesia también es partidaria de esa bella misión, ¿no? Bella misión. Después, el número 11, el Papa Juan Pablo II hace una invitación a evitar o a superar la fragmentación del conocimiento, como ya dije hace rato, causado por la superespecialización, que lo humano no se le olvide el todo por andarse especializando solamente en las partes. Los científicos pueden evitar este riesgo desarrollando un enfoque universal en el cual la religión y la ciencia constituyan elementos de la cultura y respondan a Dios y a la humanidad por el modo en que han intentado integrar la cultura humana, ciencia y fe, buscando integrar y reconciliar lo humano, sus pueblos y su cultura. Es una gran vocación. Y bueno, quienes nos ha tocado seguirle y nos tocó seguirle el rastro, el rostro y el mensaje a Juan Pablo II, sabíamos que él de manera particular se inspiraba cuando se encontraba con los intelectuales o los científicos de las diferentes partes del mundo y tenía que ver con estos mensajes. Bueno, esta es la segunda parte que abarca la lectura de los valores culturales de la ciencia. Bellísimo tema. Bueno, aquí Ana Gabriela me pone desde hace rato que ella piensa que en ocasiones sí se ha dado una separación de la fe y de la ciencia, pero que es interesante lo que se está mencionando y buscar el diálogo para construirse y que sean activas y sinérgicas. Blanquita está retomando otra vez la reflexión y nos comenta que el hombre es un ser inacabado y por lo tanto está constantemente en búsqueda de respuestas. Sí. Y esa visión antropológica es fundamental para lo catequético. Somos sujetos en construcción, somos sujetos en acabados, somos sujetos en búsqueda y somos sujetos no ingenuos. Dos alas, la ciencia y la fe, dos alas para elevar el espíritu humano que busca la verdad. Y para terminar, la última parte del resumen fue el que se llama la dignidad absoluta de la persona humana. Todos los papas, coincidencia de la iglesia, sistemáticamente a través de los siglos, ¿no? Es decir, yo ahí simplemente rescato 4 ideas de un tema que es fundamental, el asunto de la absoluta dignidad de la persona humana. Y 4 ideas pongo ahí, que las formas más avanzadas de la investigación científica y todas las posibles aplicaciones prácticas de la ciencia deben estar al servicio del hombre, porque fue el creador de la ciencia con el fin de continuar con la tarea creativa de Dios y no para ir en contra del hombre, su propio creador. La ciencia al servicio de la dignidad humana, criterio fundamental. Segunda gran idea, la ciencia no existe si no es a través del hombre y para el hombre. Ella debe dejar el círculo a veces cerrado de su investigación, que a veces pasa, se cierra el proceso de investigación, y alcanzar al hombre, y por él la sociedad y la entera historia. Pablo VI, es decir, finalmente al servicio del ser humano. Y si la ciencia llegó a un círculo, llegó a un punto, muy bien, lo aporta, lo da a conocer y vuelve a abrirse a las múltiples realidades que aparecen alrededor de la ciencia, que es los hombres y las mujeres de todas las culturas que siguen co-construyéndose o a veces co-destruyéndose, ¿no? Co-destruyéndose. Es decir, la ciencia no puede ser una generadora de desgracia, no puede poner lo que descubre al servicio de la destrucción humana,
ni de su planeta, ni de las otras formas de vida, mucho menos de la dignidad y del respeto básico de los seres humanos. Juan Pablo II también en esta parte va a expresar la esperanza de que aquellos responsables del bien de la sociedad pueden tener pleno conocimiento de la urgente necesidad de transformar las actitudes espirituales que definen la relación de cada hombre consigo mismo, con sus vecinos, incluso con la comunidad humana más lejana y con la naturaleza. Interesantísimo. Hombres y mujeres de fe y de ciencia. ¿Buscando qué? Responder a la urgente necesidad de transformar actitudes espirituales en transformación. Como vieron y verán también en Catequética Fundamental 2 en su momento, y vieron la primera parte, sea que te haya dado la clase, creo que a ustedes el padre Javier o el padre Froilán, Emilio Alberich, hablando de catequética fundamental, nos dice, finalmente el gran objetivo de la catequesis es la transformación de las actitudes de la fe. Y hablar de actitudes de la fe es tocar al sujeto integral. Juan Pablo II nos dice, bueno, un hombre que se forma en la ciencia y en la fe debe colaborar en el conocimiento de la urgente necesidad de transformar actitudes que te hagan mejor contigo, con el otro, con el cercano, con el remoto, con el distante, con el conocido, con el desconocido. Nos tiene que hacer hombres y mujeres en trato digno, porque entonces, si no es para eso, si no es para dignificar lo humano y lo que está alrededor de él, la ciencia y la fe habrán fracasado, unidos o desvinculados. Si no es para los procesos de reivindicar la dignidad del sujeto humano, no tiene sentido. Y termino con la cuarta idea, y vamos cerrando, que dice que el papel de la ciencia podría ser fundamental en este contexto para poder superar las dificultades técnicas, para proteger la fertilidad del suelo contra la erosión, para controlar o erradicar las enfermedades endémicas, para encontrar soluciones a las difíciles realidades económicas, tal como la deuda externa, la financiación de nuevos planes de desarrollo, etcétera. Muy bien, es necesario, pero sobre todo la reivindicación de la dignidad humana. Este primer acercamiento, entonces, en conclusión, la relación entre ciencia y fe, diálogo, encuentro, son dos libros, el libro de la vida y el libro de la naturaleza, dos alas que elevan al espíritu humano en búsqueda de la verdad. Llámenle como quieran. Aquí el elemento importante es el siguiente. En tu formación, en este inicio de esta bella aventura de lo catequético, como ya veremos en la siguiente semana, la catequética tendrá una impronta científica muy importante y también una impronta de fe fundamental. Pero vamos a ver cómo lo catequético entonces necesita primero definirse a sí misma. Un catequeta, ¿quién es y qué va a hacer? La catequética, ¿qué es y dónde la situamos y cómo la definimos? Lo catequético como la ciencia de la catequesis, y tendremos que profundizarla como tal y ver si es cierto que ahí se cumple este principio de armonizar lo que de ciencia tiene y de lo que de teológico y de experiencia espiritual tiene y cómo se encuentran en sí mismo en lo catequético. Y luego, la catequética, el catequeta que salga al encuentro a dialogar con lo que las ciencias humanas le ofrecen. Entonces vamos a necesitar personitas que se metan al mundo de la posibilidad de construir profesionalmente un catequeta en sus personas y en sus desempeños al servicio de la iglesia, con el corazón abierto al diálogo, fe y ciencia, razón y fe, iglesia y ciencia, vinculados, dialogando, en encuentro.
para que entonces salgamos a abrirnos a la identidad de qué es lo catequético y qué es el catequeta, y al mismo tiempo salir al diálogo con lo que nos van a regalar para el mundo de la pastoral y de lo catequético, las ciencias de la educación, las ciencias de la comunicación y la ciencia teológica, que ese es el parte del gran tema que abordaremos a lo largo de la próxima semana. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué opinan? Voy cerrando y tengo un tiempo, voy a dar un tiempo cortito, voy a retomar el último comentario que me puso aquí Blanca Cecilia Limón Gastelum, me comenta que sí, el hombre es una creación de Dios y la ciencia fue creada por el hombre, entonces la ciencia debe estar al servicio del hombre para no ir en contra de la creación de Dios. Ya había leído el comentario hace ratito de Gaby, que nos decía que exactamente se debe colaborar para unir mentes y corazones promoviendo el diálogo, contribuyendo a la paz fundamental y a la armonía de los pueblos, que de hecho son los temas que siguen en el documento que yo ya no les sugerí leer. Obviamente espero que disfruten ese documento, no es largo, que lo puedan como tener ahí presente. Bueno, abro este espacio para preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Blanquita, Gleudi, que no la he visto ahorita participar, pero está activa, está aquí. No sé qué. Indalecio, aquí ya entró Indalecio. Bienvenido, Indalecio, supongo, espero que me esté escuchando, no sé en qué momento entró. Algo que quieran preguntar, comentar o concluir de esta primer sesión síncrona que acabamos de tener. Y a los que van a entrar más tarde a ver ya esto grabado, pues bienvenidos, y me gustaría escuchar sus opiniones. Y al mismo tiempo, bueno, ahí van a entender porque con esta lectura, el foro, que les pido que ya ojalá puedan ya participar en el foro, pues esta pregunta del vínculo, si la relación entre la fe y la ciencia son antagónicas, es decir, están en conflicto, y ya nos dimos cuenta que la postura del magisterio pontificio nos dice no en conflicto, no en lucha, en colaboración, en diálogo, en encuentro, interdisciplinares, etcétera, que eso ya lo iremos profundizando. Muy bien. A ver, retomo aquí. Ana Gabriela Rentería. Interesante lo que dice Gaby. Dice, entonces es lo que remarca el documento de Aparecida en su lema, para que todos los pueblos tengan vida digna. Muy interesante lo que la dignidad de la persona en nuestros tiempos. Discúlpenme. Sí, efectivamente, Gaby. De hecho, habrá pronunciamientos, y hay pronunciamientos bien importantes respecto y a lo largo de los diferentes documentos del magisterio en América Latina respecto a la responsabilidad social y ética moral de la ciencia, de los intelectuales en América Latina o de los científicos. Sí. El criterio, como bien lo recuerda Aparecida, y la teología de la Iglesia de sus últimos 60 años, en volver a poner el centro en el proceso de la dignidad de las personas humanas concretas en sus circunstancias y en sus culturas, sí, y de ahí el por qué habrá que evitar un riesgo muy común en la comunidad creyente, y en la católica no nos escapamos, de que entender que nuestra religiosidad se desencarna de los lenguajes, de las expresiones del mundo de las ciencias y de lo concreto. No nos podemos volver extraterrestres en las miradas, en los lenguajes y en los paradigmas, y que el punto en común o el criterio de equilibrio en este diálogo de una fe que no se desencarne y de una ciencia que no golpetee el sistema de creencia y cultural de las personas, es exactamente tener en común el respeto por la dignidad humana, ¿no? Entonces, muy oportuno que nos recuerdes lo que dice Aparecida, Ana Gabriela. Gleudi pone que en relación a la ciencia y la fe, considero que no solo en colaboración, sino necesarias las dos. Sí,
así es. Mucho más allá que la mera colaboración. Son necesarias, son fundamentales. Blanca Cecilia Limón dice, debemos llevar a la práctica la palabra solidaridad, que nos lleva a querer para los demás lo que quiero para mí, buscando el bienestar de los demás, yendo al fondo de las necesidades del otro para encontrar los motivos de su situación y sus posibles formas o métodos para solucionarlos. Oportuno esta observación de Blanca Cecilia, de la solidaridad. ¿Y qué más oportuno? Porque es efectivamente en competencias científico-pastorales, en competencias científico-eclesiales, competencias científico-catequéticas, científico iluminados por el querigma. Desde allí estamos invitados a que nuestra solidaridad sea muy competente y, de ser posible, aporte, construya desde elementos sólidos, claros y sustentados, ¿no? Todos esos elementos van a ser importantes. Sí, Ceci, Blanca Cecilia, me parece que este asunto de poder pensar en la solidaridad como valor social, de tal manera que sea también un punto de la co-construcción de las personas, de las dignidades de los pueblos, y bajo ese criterio caminar. Muy bien. Bueno, pues me dio mucho gusto, salvo que tengan por ahí otro comentario, este primer encuentro, y espero que este diálogo, esta conversación, que hoy me permití como retomar los mismos lenguajes del documento porque me parecían importantes, que espero que a ustedes también les sea de riqueza. No parto del principio de que lo desconocen, no, sino más bien de que nuestro punto de partida sea común. Ciencias humanas y la catequética van a ser fundamentales en lo que es la construcción de la identidad profesional del catequeta, de su misión y de su quehacer. Entonces, ese será un elemento importante. Un concreto que me pregunta Blanca Cecilia, no, ya haré la consulta para ubicar, de hecho, probablemente entre hoy y mañana ya me lo pueden ir poniendo. Acuérdense que les invito a comunicarse conmigo en la plataforma, y si en la plataforma me empiezan a decir cuál es el horario y el día que mejor les viene estas sesiones síncronas, está bien, buscamos ahí mediar de la mejor forma, ¿no? Con la mayoría no se podrá, pero haremos lo más posible para que sean momentos que no intervenga o me interponga con sus ocupaciones. No sé si tengan por ahí otro comentario. Bueno, esta sesión la termino. Te agradezco mucho, Blanca Cecilia, también a Gleudi, obviamente a Ana Gabriela, Indalecio, que lo veo conectado, aunque no vi participación de Indalecio. Pues les invitaría a hacer un comentario final de cierre, nada más para despedirnos y ya quede ahí la evidencia. Me dio mucho gusto encontrarme con ustedes en esta tarde. Estoy viendo una tarde nubladita aquí en Guadalajara, muy calurosa, pero con un gran gusto de estar junto con ustedes en este proceso de reflexión. Un abrazote, muchas gracias. Sí, Indalecio, claro, bienvenido. Puedes escuchar la clase, perfecto. Pues un abrazo, que tengan una bonita tarde y me dio mucho gusto estar con ustedes. Estamos en contacto y felicidades por estar en el ISCA, permitiéndose esta experiencia de formación en lo catequético a nivel profesional. Buenas tardes, no nos despedimos, estamos en contacto y rezamos unos por otros para que en esta experiencia de compartir
este mundo de formación personal y comunitario nos sea provechoso a todos. Que la pasen bien, que estén muy bien, cuídense mucho. Recuerden que la sesión se queda grabada durante 7 días, nada más para que les puedan comunicar a sus compañeros esta información. Muchas gracias y que pasen bonita tarde.